A sus cortos 16 años, la capitana imperial Jill Servel, o también conocida como la hija del dios de la guerra, trágicamente fue acusada de falsos crímenes y condenada a muerte por el príncipe heredero Geralt de Kratos, o más bien dicho su ex prometido. Una mágica lanza sería el objeto que estaba a punto de quitarle la vida, y llena de resentimientos hacia el hombre que decía amarla, juró que si tenía otra oportunidad no dejaría que nadie la vuelva a utilizar. Inesperadamente, el deseo de la protagonista se hizo realidad. Irene nacería 6 años atrás, en el día de la fiesta que el príncipe Geralt pidió casarse con ella. Con los recuerdos intactos de su anterior línea de tiempo, ella estaba decidida en hacer todo lo posible para no cometer el mismo error, incluso si aquello la conducía a aliarse con sus enemigos. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado La dama que vuelve a intentarlo conquista al emperador dragón. Pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. 次さえあったなら利用されたままで終わらないのに。 Todo empieza con nuestra heroína intentando huir de la propuesta de matrimonio del desagradable príncipe Geralt, ya que, como lo sabía, su compromiso era una fachada para ocultar la relación incestuosa que él mantenía con su hermana menor, la princesa Varys. Debido a la insistencia del príncipe de 15 años, así como la presión de sus padres y las miradas de la multitud, ella se vio la necesidad de decir en voz alta que se había enamorado a primera vista del hombre que estaba a su espalda. A eso se le llama estrategia. Sorprendentemente, aquel sujeto correspondió a su propuesta, pero lo mejor fue que nadie podía oponerse, debido a que este era nada menos que el emperador maldito, Hadis Theos Raibe. Por obvias razones, el príncipe Geralt exigió una explicación, y si bien pretendía obligar a la pequeña Jill a ser su prometida, él no esperaba que su rival usara sus poderes para teletransportarse al barco que lo devolvería al imperio de River. Aquel suceso metió en aprietos a la protagonista, quien, a pesar de tener la suficiente magia para poder ver al dios dragón que acompañaba a su salvador, tuvo que aclararle que no tenía intenciones de casarse con él. Un tanto triste, Hadis aceptó la decisión de la heroína, y ya que no quería forzarla a nada, estaba listo para regresar al reino de Kratos. Evidentemente, aquello perjudicaría a la pequeña Jill, la cual lo pensó mejor y prefirió retractarse antes que volver junto a su verdugo. De ese modo, ella le propuso matrimonio al amable emperador de 19 años, y bajo la promesa que lo haría feliz el resto de su vida, él accedió una vez más a casarse. ¡Ay, el amor! El dios dragón se encargó de bendecir el compromiso de la pareja, y como prueba de ello, apareció en el dedo anular de la protagonista el anillo de la consorte dragón. En eso, la tripulación sufrió un ataque sorpresa, motivo por el cual la heroína tuvo que actuar, y utilizó sus poderes para impulsar su barco hacia el puerto de la ciudad de Belburn. A la vez, se encargó de hacer trizas las bolas de cañón que no paraban de arrojarlos. El reciente incidente lamentablemente indispuso al emperador Hadis, en cuanto la pequeña Jill de casualidad acabó conociendo a Saphire, la hija del marqués de Bade, y quien, además de ser su rival en el amor, en un futuro cercano sería la autora de los asesinatos y suicidios de la ciudad de Belburn. Debido que en la anterior línea de tiempo, Hadis se negó a casarse con Saphire, ella perdió la cordura, de tal manera que en la celebración del regreso del emperador, se atrevió a asesinar a las otras candidatas a prometidas, para luego, trágicamente, quitarse la vida. Aquel desafortunado evento desató una guerra civil en la ciudad, que acabó extendiéndose hasta la frontera de Kratos, el territorio que protegía a su familia y lugar donde ellos fallecieron. Por supuesto, nuestra heroína no permitiría que esta tragedia vuelva a suceder. Es por eso que fue a averiguar del tema con el amable emperador. Eventualmente, este le contó que el marqués de Bade era uno de sus opositores, no solo por ser el hijo de una concubina, sino que también por la supuesta maldición que fue acabando extrañamente con los príncipes herederos. En otras palabras, era como si algo quisiera que él fuera emperador. Luego de 5 años de muertes inexplicables, finalmente su padre lo mandó a llamar, y si bien al principio la situación no mejoró, y a que su progenitor desapareció, eso se detuvo el día de su coronación con el suicidio de su madre. 陛下の周囲に敵が多いということは分かりました。
それでどう対処されるおつもりですか？ Con lo dicho, ella se retiró a su habitación. Sin embargo, continuaría reuniendo información. Y tras salir disfrazada de niño, escuchó por coincidencia a Zafire hablando con el cura de la iglesia. De repente, un grupo de soldados ingresó e intentaron a la fuerza capturar a Zafire. Como era de esperarse, la pequeña Jill quiso ayudarla. No obstante, aquello era un truco para que la lleven junto a su rival. Mientras tanto, el marqués de Vale descaradamente fue a informarle al emperador Hadis que su hija había sido secuestrada por un grupo de soldados que presuntamente trajo a su prometida. En otras palabras, la culpaban de ser una espía del reino de Kratos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? De vuelta con la protagonista, ella así como Zafire acabaron siendo encadenadas y encerradas dentro de la iglesia, pero a medida que ambas platicaban, la heroína llegó a la conclusión que el marqués de Vale era el responsable de la tragedia que estaba por suceder. En eso, sus captores trajeron consigo a Seki y Camille, dos soldados del norte que en la anterior línea de tiempo estuvieron bajo las órdenes de la capitana Jill después de haber sido expulsados del ejército de Raibe. Para proteger a todos, a ella no le quedó más que revelar que era la dama que el enemigo estaba buscando. A la par, desmintió el rumor acerca de que era la líder del grupo de bandidos que se había infiltrado en las tropas del norte. Con el objetivo de contarle toda la verdad al emperador, ellos planearon una estrategia para escapar, pero antes la protagonista le pidió de favor a Zafire que denunciara a su padre, porque a pesar de que era su familia, solo quería usarla para dañar a Hadis. Evidentemente, esta tenía claro que su progenitor nunca la quiso, y dado que el emperador fue el único que se preocupó por ella, aceptó ponerse de su parte. De ese modo, nuestra heroína puso su plan en marcha, y lo primero que hizo fue liberar al resto de soldados del Escuadrón del Norte. Mediante la cooperación de sus nuevos aliados, la pequeña fue recuperando las zonas que el enemigo había invadido. Incluso le propuso a Hugo, el jefe de los bandidos, entregarse por voluntad propia. A cambio, no les haría daño. Antes que éste le diera una respuesta, apareció de sorpresa el marqués de Vale junto a su numeroso ejército. Por obvias razones, aquel malvado hombre pretendía aniquilar a todos con la ayuda de su dragón. Sin embargo, no lo conseguiría, gracias a que el emperador Hadis había llegado sin avisar. Como forma de complacer a su esposa, este perdonó a los bandidos, quienes le juraron su lealtad. En cuanto al marqués de Vale, de momento no lo asesinó, pero lo mandó encerrar a la prisión por haber conspirado en su contra. Tras lo sucedido, la situación se calmó un poco. No obstante, el emperador caería enfermo debido a las horribles cosas que le dijo el marqués de Vale acerca de su madre. Aquello preocupó a Jill, la cual amablemente fue a cuidarlo, de tal manera que al siguiente día Hadis se puso de pie y tuvo la suficiente fuerza para preparar un delicioso desayuno con el que pretendía enamorar a su pequeña consorte. Eventualmente, la heroína tuvo que retirarse, pero mientras caminaba en los alrededores, Camille, su guardia personal, le contó sobre el ser que maldijo a su majestad, quien resultó ser nada menos que la diosa de Kratos. Como todos ya sabían, la leyenda decía que la diosa de Kratos y el dios de Rabe se iban a casar, pero aquello nunca sucedió, debido a que la supuesta bendición de la diosa se convirtió en una maldición que devastó por completo el reino de Rabe. Para proteger al territorio, el emperador de esa época se atrevió a conseguir una consorte con un enorme poder mágico, que logró levantar exitosamente el supuesto escudo protector. En eso, Camille no pudo continuar con la historia, ya que Zafire los interrumpió para decirles que el príncipe Gerard había llegado a la ciudad de Belburg a recoger a su prometida. 確かめさせてもらうぞ。あの化け物の竜妃となったのか否かを。 La repentina visita estuvo a cargo de la pareja protagonista, quienes acordaron actuar amorosamente frente a su odioso invitado. Tal como lo esperaban, el príncipe Gerard se puso furioso, tanto así que le contó a Jill sobre las condiciones que el emperador Hadis solicitaba a su consorte, siendo nada menos que su futura esposa debía ser menor de 14 años y tener la suficiente magia que pueda ver al dios dragón. Por supuesto, la heroína estaba al tanto de todo, y ya que no pensaba volver a casa, le aclaró al príncipe Gerard que se quedaría al lado de su prometido porque la necesitaba.
De repente, la charla llegó a su fin, cuando uno de los guardias les informó que el marqués de Vale había muerto en su celda. Inevitablemente, la ciudad entró en pánico al creer que el incidente se debía a la maldición del emperador. Sobre todo el príncipe Gerard planeaba aprovechar el caos para llevarse a su presunta prometida. Mientras tanto, la protagonista escuchó el resto de la historia que Camille estaba relatando, y resulta que después de que la maldición se anulara, la diosa de Kratos se enfureció, de tal manera que se disfrazó de una lanza negra e hizo que la trajeran al imperio de Erabi. En la presentación del matrimonio imperial, aquella lanza atravesó a la consorte dragón, la cual, al darse cuenta que lo sucedido fue hecho por la malvada diosa, tomó la espada celestial del dios dragón y le atravesó a su enemiga. A la final, el escudo mágico se deshizo a costa de la vida de la consorte dragón, en cuanto la diosa de Kratos no pudo volver a su forma original y se quedó como la lanza que asesinó a la capitana Jill en su anterior línea de tiempo. Tras finalizar la historia, nuestra heroína se quedó sola en su habitación, pero entonces aparecería Saphire, quien inexplicablemente trató de atacarla con una lanza, ya que decía ser la verdadera esposa del emperador dragón. Justo a tiempo, llegó Hathis para detener a la poseída chica, y en vez de asesinarla, la mandó encerrar, así como lo quería su pequeña novia. Aunque pareciera un tirano, este les ordenó a Zeke y a Camille aislar a todas las mujeres de la ciudad mayores de 14 años, porque de esa forma no se convertirían en un receptáculo de la diosa de Kratos. Claramente, aquella apresurada decisión provocó una pelea entre la pareja protagonista, y si bien intentaron hacer las paces, lamentablemente no lo consiguieron, debido a que en ese momento les comunicaron que la ciudad estaba en llamas. Por seguridad de su prometida, el emperador Hathis la encerró dentro de la barrera más fuerte del mundo. A la par, este dio la orden a sus soldados de asesinar a todos los que no sigan sus disposiciones. ¿Acaso no lo viste venir? Aquello consiguió molestar aún más a la gente de Belburg. Sobre todo, parecía que alguien estaba agitando a la multitud, y eso sería cierto, porque sé que Camille y Hugo comprobaron que los doctores eran nada menos que el príncipe Gerard junto al farsante marqués de Vale. De regreso con la protagonista, ella no se quedó con los brazos cruzados, y para proteger a Hathis de la diosa de Kratos, decidió que era tiempo de enfrentarla. Con la ayuda del dios dragón, que en realidad resultó ser la legendaria espada celestial, la heroína rompió la barrera que la encerraba, y se colocó en medio de la ciudad para retar a su malvada rival. あなたを必要とする人なんて、あなたを愛する人なんて現れるかしら。誰もいない。そんなあなたを愛してあげられるのは私以外誰もいない。 Tal como se esperaba, la descontrolada lanza apareció, y sin importar que la multitud estuviera debajo de ellas, empezaron a luchar ferozmente. Desgraciadamente, a Jill se le estaba dificultando mantener el escudo protector que colocó sobre los ciudadanos, y antes que se hiciera pedazos, intervino el emperador Hathis, el cual reforzó con todo su poder la dichosa barrera. De esa forma, ella pudo moverse mejor, de tal manera que sostuvo la lanza con sus manos, y luego de partirla en dos, arrojó los pedazos al mar. Debido a la agotadora batalla, la protagonista perdió el conocimiento, situación que fue aprovechada por el príncipe Gerard, quien la sostuvo para secuestrarla. En ese instante, el emperador Hathis se interpuso, y aunque estaba débil, se deshizo fácilmente de su molesto rival. Con la situación bajo control, la gente de Belburg se dio cuenta que el marqués de Vale era un vil mentiroso que quiso engañarlos. A la vez, la heroína terminó aceptando que se había enamorado de su amado prometido, tanto así que le pidió de favor casarse con ella. ¡Diablos, señorita! Obviamente, este aceptó, y pese a que tenían una amplia diferencia de edad, esperaba que algún día pudieran tener una numerosa familia. Unos días después, la pareja protagonista junto a Zeke y Camille estaban listos para volver a Regel, la capital imperial, pero antes de partir, encargaron a Saphira y a Hugo el manejo de la ciudad de Belburg. Montados sobre un par de dragones, ellos volaron por unos días a su nuevo destino. Sin embargo, su llegada no sería de agrado, ya que Jorge, el tío de su majestad, impidió su paso, y declaró que Hathis era un falso emperador porque no tenía la legendaria espada celestial.
El ataque sorpresa del codicioso hombre con la supuesta espada celestial hirió gravemente a la joven pareja, quienes cayeron al piso y al hallarse a punto de ser capturados, fueron teletransportados por el dios dragón a una vieja choza del ducado de Neutral. De momento, ellos, así como Zeke y Camille, estuvieron a salvo. No obstante, la reciente batalla hizo que Hades perdiera sus poderes y necesitaría por lo menos de 6 meses para que regresen a él. Sin otra alternativa, el grupo se tomó unas pacíficas vacaciones que al cabo de un mes terminaron aburriendo a nuestra heroína. Con el objetivo de recopilar información, ella en compañía de Zeke decidieron enlistarse en el ejército de caballeros. En tanto, Hades se encargaría de preparar sus deliciosos almuerzos. De ese modo, la capitana Jill, junto a uno de sus guardias personales, tomaron el examen de ingreso, que resultó ser un simulacro del ataque de un dragón. Por obvias razones, estos fueron los únicos que lograron superar la prueba, con el pequeño inconveniente que el dragón evaluador quiso golpear a la protagonista. En ese instante, aparecería Elencia Theos Raby, la princesa encargada del ducado de Neutral, y quien además de controlar a la enorme bestia, era media hermana del emperador Hades. ¡Oh, por Dios! En la mañana siguiente, los nuevos reclutas llevaron a cabo la prueba de compatibilidad para determinar el nivel al que pertenecían. El primero en pasar fue Zeke, el cual obtuvo una pequeña reacción por parte del rojo dragón evaluador. En tanto, la protagonista, con solo pararse frente a la criatura, inexplicablemente trató de atacarla. Por suerte, aquel incidente no pasó a mayores, pero sí dejó un poco triste a la pequeña, quien al regresar a casa fue consolada por el emperador Hades. Unos días más tarde, a ella le asignaron la tarea de patrullar la ciudad, pero se toparía con la sorpresa de que su compañero era Lawrence Mayton, un excelente caballero que luchó a su lado en la anterior línea de tiempo. El audaz caballero sospechó de la verdadera identidad de Jill, y aunque sabía que no era mala persona, debía tener cuidado con este. En eso, la heroína tuvo que ir a la oficina de la princesa Elencia a entregarle un mensaje urgente relacionado con las exigencias de su tío Jorge. Del mismo modo y sin aviso previo, llegó Restiardo Theos Raby, el príncipe protector del ducado de Lezar, y a quien no le parecía correcto que su tío se haya proclamado emperador. Aún presente la protagonista, ambos príncipes se pusieron a discutir sobre si apoyar o no a Hades, porque a pesar de que no tenían una buena relación, sabían que este era el verdadero emperador de Raby. Ahí, la princesa Elencia sorprendió a Jill al decirle que quería hablar con su hermano menor. En otras palabras, se habían dado cuenta quién era en realidad. Inevitablemente, el príncipe Restiardo acabó siguiendo a la pequeña casa y dio con el paradero del emperador Hades. Pese a no llevarse bien, el segundo príncipe trató de que su medio hermano deje la vida de campesino que había estado viviendo y haga algo para recuperar su trono. Por desgracia, Hades no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, aun cuando se hizo presente la princesa Elencia. La desconfianza, así como el temor a ser traicionados, impidió que los tres hermanos lleguen a un acuerdo, sobre todo porque Elencia aún estaba indecisa acerca de qué bando elegir. De repente, ellos fueron interrumpidos por uno de los guardias, el cual traía la noticia de que Lord Jorge había incendiado varios pueblos a las afueras de la ciudad neutral. Rápidamente, el trío de hermanos junto a la protagonista fueron a apagar las llamas, y bastaría un poco del poder del verdadero emperador para extinguir el incendio. Gracias a aquel incidente, la princesa Elencia finalmente se convenció de apoyar a su medio hermano, pero entonces ellos tendrían una visita inesperada, siendo nada menos que Phyris, la princesa de Kratos. Bajo la escolta de Lawrence, la inválida adolescente propuso un pacto de paz entre ambos reinos, a cambio de que el emperador Hades se comprometa con ella. Por supuesto, este estuvo en contra, no solo porque la chica casi alcanzaba la edad para ser el receptáculo de la diosa, sino que también no quería casarse con nadie más que no sea Jill. Debido a que la idea de Phyris era beneficiosa, nuestra heroína se vio en la necesidad de aceptar la propuesta, con la condición de que tenía un año para conquistar a Hades.
Caso contrario, el compromiso no se llevaría a cabo, pero sí se mantendría el pacto de paz. Con el trato hecho, la princesa Fairis se dirigió a la capital imperial a tratar de negociar con Lord Jorge. Mientras tanto, los tres hermanos, al igual que la protagonista, idearían una estrategia para derrotar al ejército de su codicioso tío. Luego de un par de días, se dio inicio a la movilización, y a excepción de la princesa Elencia, el pequeño grupo, incluyendo a Lawrence, se dirigieron montados sobre caballos a reunirse con las tropas de Visel, otro príncipe de Raivy. A pesar de existir un 50% de probabilidad de ser traicionado, el emperador Hadis se arriesgó a confiar en la palabra de sus hermanos. Sobre todo, tener cerca a su amada consorte le daba el coraje para enfrentar lo que se avecinaba. Tras llegar al punto de encuentro, ellos se llevaron una gran decepción al observar que la princesa Elencia los había engañado, y junto a Lord Jorge planeaban capturar al falso emperador. La decepción. La traición, amigo. Por seguridad de sus aliados, Hadis decidió enfrentar solo al enemigo, y aun cuando no recuperaba completamente su poder, era capaz de luchar en contra de su tío. Desgraciadamente, este no contaba que su oponente tomaría de rehén a la protagonista, y en su intento de querer salvarla, hizo que uno de los dragones la incinerara sin dejar rastro. De esa manera, el emperador Hadis fue encarcelado por Lord Jorge. En tanto, el príncipe izquierdo, Seke, Camille y Lawrence consiguieron escapar del peligro, y aunque no estaban seguros de cómo lo harían, su deber era rescatar a Hadis antes de que lo lleven a la capital imperial. Por otro lado, la pequeña Jill había sobrevivido al ataque gracias a que fue teletransportada por un dragón negro al interior de su nido. Tan solo con mirarla, la enorme criatura se dio cuenta que los poderes de la niña habían sido sellados, y dado que no la consideraba digna de ser la consorte dragón, trató de acabar con ella. Inteligentemente, la heroína recogió un pedazo de cascarón, con el cual cortó su muñeca para formar una especie de escudo protector que a la final le dio la victoria. Con aquel problema resuelto, la protagonista pudo acercarse al huevo que protegía al dragón, y da la casualidad que con apenas tocarlo, sorprendentemente se movió. Aquella respuesta fue la prueba que necesitaba la enorme criatura para darse cuenta que Jill era la esposa del dios dragón, y aceptaría cooperar con ella en el rescate de Hadis, ya que si este moría, el huevo, así como los demás dragones, no podrían nutrirse de su magia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Montada sobre Filete, el dragón negro, la pequeña emergió del nido, pero antes de actuar, fueron al sitio donde se encontraban el resto de sus amigos. Gracias a la influencia de Filete, los dragones que se quedaron en neutral fueron llamados a la batalla, en especial Bright Hill, el dragón rojo del príncipe izquierdo. Sin perder tiempo, el grupo contraatacó a la caravana de Lord Jorge, y con el objetivo de liberar al emperador Hadis, no les importó usar la fuerza del dragón negro. Tal como esperaban, la princesa Elencia trató de detenerlos, y si bien parecía que no quería hacerles daño, su tío seguía presionándola para que los asesine. Confundida por los reproches del príncipe izquierdo, a ella no le quedó más que revelar que la vida de sus hermanos corría peligro, ya que resulta que Lord Jorge había descubierto que Hadis no era hijo biológico del anterior emperador de Raivy. En otras palabras, la existencia de la familia real era un completo error, por el simple hecho de que Hadis era el verdadero emperador dragón. A pesar de no compartir la misma sangre, el príncipe izquierdo se negó a traicionar a su hermano, incluso estaba seguro que este no se atrevería a lastimarlos. En eso, Hadis se liberó por su cuenta, y molesto por la historia relatada, estaba en sus manos eliminar o no a quien consideraba su familia. Para que su prometido no cometa algo que lo haga arrepentirse, la protagonista lo sostuvo, prometiéndole tener 10 hijos, porque de esa forma sus pequeños podrían casarse con sus supuestos hermanos y así convertirse en la gran familia que siempre ha deseado. Lo dicho calmó al emperador Hadis, quien al igual que Izquierdo y Elencia, estuvieron de acuerdo en seguir siendo parte de la familia real, aun cuando sabían que no eran verdaderos hermanos. En tanto, Lord Jorge nunca iba a aceptar semejante barbaridad, prefiriendo que el maligno poder de la falsa espada celestial lo posea y termine convirtiéndose en un espantoso monstruo.
Inesperadamente, la enorme bestia cambió de blanco y en vez de pelear, se dirigió a la capital imperial. De inmediato, la pareja protagonista, al igual que sus aliados, fueron a detenerlo, pero sería el príncipe Hadis la persona que acabe finalmente con Lord Jorge. De ese modo, la paz volvió al reino de Raivy, y frente a una enorme multitud, Hadis estaba por ser reconocido como el verdadero emperador. Mientras tanto, la pequeña Jill, con ayuda del dios dragón, se teletransportó al puerto de Belburg a tratar un asunto pendiente que tenía con la princesa Fairis. Sin pelos en la lengua, la heroína acusó a la inválida chica de haber sido la persona que le entregó a Lord Jorge la espada falsa. Sobre todo quería saber cuáles fueron sus motivos de pisar el territorio de Raivy. Descaradamente, la princesa Fairis aceptó la culpa, no solo de la espada, sino que también le reveló a su rival que fue a recuperar los pedazos de la lanza de la diosa de Kratos, debido a que en realidad ella era la malvada diosa que volvería a ejecutar a la consorte dragón, del mismo modo que lo hizo en la anterior línea de tiempo. Antes de que la protagonista salga herida, el dios dragón la regresó a su punto de partida. Además le prometió guardarle el secreto de su segunda oportunidad de vida. 私の魔力が戻ってないとしたら、多分陛下も。完全に回復するまで1年はかかるんだろう。 Así termina el anime, pero antes que se vayan apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.